Bueno, buenos días a todos. Mi nombre efectivamente es Mónica Valdenegro, yo pertenezco a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Escuela de Agronomía, y en esta oportunidad rápidamente voy a mostrar algunos resultados preliminares de los trabajos que tenemos en conjunto con otra universidad de nuestra región, que es la Universidad Técnica Federico Santa María, y con un centro de investigación en alimentos saludables que es CREAS, que también creció al alero de mi universidad. Como ya lo han adelantado diferentes compatriotas, en mi caso, Chile, bueno, es un país muy rico, tiene gran diversidad, ¿ya? Podemos encontrar diferentes climas a lo largo de su territorio, pero no cabe duda que el primer nivel de ingreso viene principalmente por lo que es el cobre. La minería es sumamente importante y todo lo que conlleva. También todo lo que corresponde a lo que es producción y exportación de salmón, que está radicado principalmente en la zona sur de nuestro país. ¿Ya? Pero qué duda cabe que frutas y hortalizas junto con otros alimentos, o sea, es decir, productos frescos y procesados, son también sumamente importantes en nuestro país y constituyen el segundo grupo de importancia como aporte al PIB después efectivamente del cobre. Y dentro de las frutas, que es el área donde normalmente trabajo, el top 1, porque nos encanta en Chile colocar ranking, y decir en qué somos top 1, top 2 o más, pero el top 1 se le puede otorgar a lo que es la producción de uva de mesa. Más del 95% de la producción de uva de mesa nacional es exportada normalmente al mercado de Estados Unidos, también a la Unión Europea, aprovechando nuestra contratación. Es cierto que estamos en Sudamérica, miramos hacia la Antártida en nuestro extremo y por tanto Chile mira hacia el mundo y su comercio normalmente está orientado en función de los diferentes acuerdos comerciales que tiene nuestro país a lo largo de nuestro mundo. Pero si nos centramos en el área de alimentos, debemos mencionar que, según las cifras de Chile Alimentos, que es una entidad muy grande que agrupa toda la información del rubro, aproximadamente son un 24% del total de los alimentos exportados corresponden a los alimentos procesados. Y si analizamos, efectivamente, dentro de ese rango tenemos la fruta fresca con niveles del 30% aproximadamente, los vinos, que son sumamente importantes en nuestra región y a nivel nacional, alimentos procesados, salmón, como les mencionaba, algo de carnes y otros productos del mar. En el área en donde se va a centrar la presentación de este momento, los deshidratados, podemos mencionar que nuestros consumidores están radicados tanto en América como en Europa en una proporción relativamente similar. Están explorándose algunos mercados respecto de esos deshidratados en Asia también. Y existen 4 productos en general que suman aproximadamente el 72% del valor de los alimentos deshidratados exportados. Ciruelas, pasas, que es el tema de la presentación de hoy, nueces y un poco menos en el caso de manzanas. Chile, estos rankings normalmente o estas posiciones van variando año a año, pero aproximadamente está, hasta las últimas cifras del año pasado, terminando, estaba en el 4º lugar en producción de pasas a nivel mundial, con aproximadamente 65.000, no, faltan 3 ceritos, toneladas y una participación aproximada del 7%. En relación a las exportaciones de las pasas, a partir de variedades que se desarrollan en cultivos de uva de mesa, nuestros principales destinos están radicados principalmente en Estados Unidos, en Reino Unido y una proporción importante también en México. Y la región en donde se encuentra nuestra universidad, que es la 5ª región, si lo dividimos el país de 1 hasta la 14 y la 15 en el norte, aporta con gran parte de esa producción que es exportada. Ahora, es un producto, en este caso el vitivinífera, la uva, es un producto sumamente importante que en función de la variedad de la que estemos hablando, tiene una diferente composición, un componente muy importante y componentes de tipo fitoquímicos que pueden aportar a nuestra salud. ¿Ya? Normalmente cuando estamos hablando de pasas, el mercado está concentrado en frutos que no tienen semilla, pero de todas maneras, no dejamos de
tener en cuenta que normalmente en el espejo de la piel tenemos una gran concentración y variación según las variedades, valga la redundancia, de diferentes tipos de antocianos, flavonoles y flavonoles, y diferentes también tipos de ácidos fenólicos. Cuando el enfoque en uva de mesa es otro y no es pasa, como puede ser por ejemplo la producción de vinos, la distribución de estos compuestos fenólicos llega a ser sumamente importante, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, incluir en este caso la semilla con un fin diferente, como es el caso del vino. En relación a las variedades de uvas para pasa, tenemos diversos tipos de variedades que son las que normalmente utilizamos para uva de mesa, porque nuestro país no tiene la costumbre de utilizar variedades específicas para realizar el proceso de la deshidratación y obtener la uva pasa. Y por tanto, no obstante existen desarrolladas ya variedades exclusivas para desarrollar sistemas de deshidratación incluso en la planta, como es el sistema Dry on Vine, que se ha desarrollado principalmente en California. En nuestro país, normalmente el mayor grueso de las pasas corresponde a la variedad Thompson Seedless, que es la variedad de la uva más verdecita que tenemos hacia la derecha, también de origen en California. Pero hay una gran variedad, tenemos otro tipo de uvas, por ejemplo la mozzarella de Alejandría, y unas tintas que también pueden ser de gran interés en virtud de la concentración de los diferentes antocianos que podemos tener, radicados principalmente en lo que es la piel. Y como les adelantaba, efectivamente en Chile se trabaja mucho con lo que es el descarte de la fruta que no califica para exportación, ya sea bien por calibre normalmente, y esa es la fruta que radicada principalmente en la variedad Thompson Seedless, como les adelantaba, o en algunas tintas como las Flem Seedless o las Superior Seedless, son las que se ofertan a mercado. Este tipo de fruto es muy noble y, bueno, cuando uno analiza su composición, por porción, normalmente no consumimos más allá de 80 gramos, pero si lo referenciamos a 100 gramos, tenemos un alto contenido en carbohidratos, una energía rápida, metabolizable, fibra, interesante también, y un nivel medio de calorías. Ahora, en nuestro país existen dos grandes sistemas. Mayoritariamente la producción de pasas, que como les decía está radicada en nuestra región, se realiza de la manera tradicional y es como se ve en la lámina de la izquierda, ¿ya? Y hablamos de pasas morenas. Yo siempre digo, los caballeros nos prefieren rubias o morenas, ¿ya? Tenemos en función del tipo de procesado que, por ejemplo, cuando tenemos una obtención de pasas natural o natural racing, hablamos de las morenas con variedades blancas o de color y son secadas naturalmente al sol sobre este sistema que nos separan de la superficie y requiere un tiempo que supera muchas veces los 30 días, ¿ya? Y por lo tanto por el tiempo de exposición y dependiendo de las condiciones del clima puede variar un poco ese tiempo y además tenemos que, bueno, normalmente se genera ese efecto que vemos como cambio de calor producto de la famosa reacción de Maillard que la tenemos sumamente presente todos. Pero también existe un segmento de mercado que trabaja con variedades específicamente blancas, y esas son las que llamamos Golden Racing y rubias, y que son secadas ya sea en hornos de secado con sistemas continuos o bien estacionarios con bandejas normalmente, ¿ya? Y posteriormente a su proceso terminan siendo aceitadas, de ahí el brillo. Independiente del sistema que escojamos, normalmente esos aspectos de calidad, o sea, una pasa de calidad, debe cumplir con una normativa que está estipulada en el Código Sanitario de Alimentos en función de un contenido de humedad o humedad target, ¿ya? Que puede variar entre un 18 y un 19% en función de los grados Brix que alcanza esa uva y esa variedad específica, impurezas minerales o un tema con el que se ha puesto bastante ojo este último tiempo en el caso de las pasas es un problema relacionado a proceso que se denomina la cristalización de los azúcares y cuando uno siente en boca una pasa con este problema normalmente siente granulosidad, se ven puntitos blancos, ¿ya? Y es un proceso probablemente está asociado a altas temperaturas, largos tiempos de procesamiento y por lo tanto es un punto que genera problemas a nivel sensorial. Como una alternativa para
para poder modificar los tiempos de proceso, por un lado, y trabajar lo que es el fenómeno de difusión, lo que es la remoción del agua desde el interior de esa materia prima, que es la fruta. Nos llevamos tiempo trabajando en conjunto con la Universidad de Santa María respecto de esa deshidratación en función de la osmosis y trabajando lo que es el sistema de difusión, considerando que existen 3 flujos continuos de masa en este tipo de deshidratación. Un flujo de salida de agua, o agua libre, desde el alimento, desde los granitos de la uva hacia la solución, que normalmente es una solución concentrada, y en el caso de una uva estamos hablando de un elemento azucarado, como puede ser la sacarosa, pero podemos utilizar glicerol u otras matrices, por ejemplo, cuando trabajamos con un alimento salado. Existe, como decía, un flujo de salida de agua desde el alimento hacia la solución, un flujo de soluto desde la solución hacia el alimento, en favor de ese gradiente de concentración, y esa salida de agua desde del grano de la uva hacia el recipiente con solución puede generar un arrastre de solutos o la exhibición de solutos propios del alimento. Normalmente hay una modificación respecto de azúcares, algunos ácidos orgánicos y vitaminas en este proceso. Pero normalmente estos procesos de deshidratación osmótica toman su tiempo, trabajan a menor temperatura y por tanto facilitan lo que es la deshidratación para obtener un producto de humedad intermedia que podemos medir a partir de la actividad de agua, ¿ya? Y podemos de esa forma hacer un proceso más suave con nuestra materia prima y generar menores interferencias. Como objetivo de este trabajo, rápidamente tratamos de inicialmente evaluar algunos parámetros de operación para esos pretratamientos de deshidratación por osmosis en frutos de uva variedad. Bueno, trabajamos superior seedless en esta presentación, pero hemos evaluado al menos 5 o 6 de las variedades mayoritarias en este caso. Analizamos el efecto de la incorporación de este pretratamiento en el tiempo total de procesamiento, es decir, el pretratamiento en deshidratación osmótica y luego un secado convencional en horno con convección. Y cómo modificaba esto la calidad físico-química, funcional y la aceptabilidad, es decir, la parte sensorial de ese producto final uva pasa. Normalmente partimos determinando y corroborando cuál es nuestra humedad objetivo en el caso de cada variedad para poder tener un material estabilizado, ¿ya? Porque por referencia sabemos que nuestro rango tiene que estar entre 18 y 19% de humedad, pero en algunos casos hay variedades que, como les decía, tienen mayor contenido de azúcares y por tanto uno puede jugar con esos rangos. Hicimos también ese seguimiento del nivel de humedad y agua libre durante el pretratamiento, construyendo lo que corresponde al isotermo de absorción y registrando esos tiempos de proceso a estabilización. Y como les decía, trabajamos en 2 segmentos: ese pretratamiento con diferentes tratamientos y concentraciones de ese agente osmótico, y luego el secado en horno por convección, trabajando con productores reales de la zona donde son productores de uva de mesa. Eso es más o menos lo mismo. En una etapa 1, como decía, determinamos este humedad objetivo y en la etapa 2 fuimos a analizar esos parámetros de operación de la deshidratación osmótica. Específicamente, bueno, lo que es el tipo de solución, su concentración, su temperatura en el momento de aplicación, niveles de agitación, que es muy importante a la hora de homogeneizar muy bien la solución para que se produzca un proceso bastante continuo. Evaluamos, como decía, tiempo de proceso hasta humedad target, objetivo, color, variaciones de color, puesto que efectivamente es uno de los principales cambios que uno puede ver y el consumidor lo detecta. Y a nivel de compuestos fitoquímicos, evaluamos inicialmente lo que es contenido general de polifenoles totales, antocianinas en el caso de nuestras uvas, puesto que son es la mayor riqueza que tenemos en esta materia prima, porque no estamos trabajando con frutos con semillas y podríamos incorporar incluso taninos, pero aún así los medimos, los taninos hidrolizados. Y incluimos lo que es el trabajo con un entrenamiento de un panel en función de características de coloración en el caso de la uva y además aspectos sensoriales respecto a la textura de esa uva, porque como les mencionaba, el tema de la cristalización es un tema que realmente importa al gremio. Trabajamos con pruebas discriminativas y también pruebas hedónicas para ver si es que cuál es el nivel de aceptabilidad de este producto.
Muy rápidamente, bueno, como les decía, trabajamos con Superiorcibles, que es una uva rosada, no es la clásica Thompson, ¿ya? Por eso la ven bastante más oscurita. Eso se hizo en campo, se seleccionó la fruta, se hizo una desinfección tradicional con hipoclorito, bajas concentraciones, y luego, como tenemos una capa muy gruesa de prurina, que está en la piel y por lo tanto nos dificulta el proceso de difusión realmente de la salida del agua hacia el interior de la fruta, tuvimos que dar un tratamiento corto y luego con un lavado con hidróxido de sodio. Hicimos las pruebas con esa fruta traída al laboratorio, en este caso de la Universidad de Santa María, y terminados estos periodos y terminados esa humedad objetivo, nos fuimos a la segunda fase, que es el secado de horno por convección para todos los tratamientos, en fase 2. Nosotros modificamos principalmente, en este caso se está mostrando un resultado que es la secuencia de una serie de estudios previos, porque inicialmente evaluamos cuál debiesen ser los umbrales o rangos con los de concentraciones de sacarosa, por ejemplo, con los cuales trabajar, y fuimos desde los 30 grados Brix hasta prácticamente los 70 grados Brix. Y vimos que eran más eficaces los más altos y por eso nos quedamos con 60 y 70 en esta segunda etapa. La relación de soluto versus, o sea, de alimento y solución también es un punto importante para saber cómo regular realmente la velocidad de difusión en este caso. Trabajando en temperaturas a 45 grados y con un nivel de agitación importante por el tema de la homogeneidad. Un tiempo de inmersión inicialmente... No, perfecto, muy rápido, esto es muy rápido. Mostramos entonces que trabajábamos con una materia prima en general bastante homogénea, con niveles bastante altos de edad, concentraciones de temperatura y relación. Determinamos lo que es la isoterma de absorción y vimos que teníamos que llegar al final del tratamiento con actividades de agua, un producto con actividades de agua muy cercano a lo que es un 0.5, que es un producto intermedio, y al final del proceso, sumando lo que es el pretratamiento y el tratamiento terminal de secado, llegábamos a un producto de una alta estabilidad con actividades de agua en niveles de 0.2, lo que es bastante bueno respecto de eso. Determinamos que, si bien es cierto, con los tratamientos de deshidratación osmótica incrementa un cierto porcentaje ese tiempo total de proceso, lo que ganamos realmente es en retención de determinados componentes que son importantes en esta matriz, y eso lo muestro rápidamente. ¿Ya? Hablando de la primera lámina, se muestra retención de polifenoles totales en general. Tenemos el tratamiento control, en este caso es el secado completo en horno conveccional, y los dos siguientes son las diferentes concentraciones, o sea, con el pretratamiento y diferentes concentraciones de sacarosa, y tenemos por lo menos un 15 o un 20% de ganancia en retención. Ahora, cuando nos vamos a analizar algo más específico, como es el caso de los antocianos, la ganancia es dramática, porque subimos prácticamente 20 puntos en retención. Alguna vista general de lo que es un secado de esta tasa, desde la secuencia que hicimos, la cinética del secado, en tratamiento control, open trial y deshidratación osmótica con la mayor concentración, y luego el tratamiento final. Esto es un resumen. Nosotros seguimos trabajando en conjunto con la universidad, estamos trabajando con acortar realmente esta etapa de pretratamiento, y por tanto se está aplicando este tratamiento de deshidratación osmótica acoplado al calentamiento ómico en este momento. Por tanto, estamos favoreciendo lo que es el desarrollo de electroporación, generación de poros en la superficie de esta fruta, y tratar de acelerar este punto. Y rápidamente ya, nada más mencionar que, bueno, en este trabajo, como decía, seguimos colaborando la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud, con mi colega Lía Fuentes, que está ahí en el recuadro, y un grupo muy cálido, muy querido por mí, que es el grupo de la Universidad de Santa María, ya donde está en el centro Ricardo Simpson, que es cabeza de serie, Sergio Monacida a la derecha, Cristian Ramírez, también trabaja mucho en el tema de optimización, ya estamos trabajando con eso, y quien les habla cuando pertenecía al grupo. Gracias.